ella en un momento dado le había comentado a Damaris que ella había pagado una cantidad de dinero a un coyote para que la entrara ilegalmente a Estados Unidos y que ella no había terminado de pagar eso. Una situación económica. Y que había una situación económica porque los intereses eran súper altísimos. Bueno, había todo este drama y yo le digo a Damaris, a mí algo aquí no me parece bien, porque yo siento que esto no es que ella realmente quiera quedarse con el niño. Esto de repente me da la impresión de que a este niño lo están vendiendo. Sean todos bienvenidos al podcast de Frank López. Hoy tenemos un podcast diferente. Hoy es un podcast de testimonio. Nuestro Dios es un Dios de milagros y nuestro Dios hace cosas que el hombre no puede hacer. Hay promesas bíblicas donde nos aferramos en fe y suceden cosas extraordinarias. Y hoy es un día de eso. Bienvenida Damaris y bienvenida Pedro Javier. Yes. Ellos son una pareja de nuestra iglesia que mi esposo y yo queremos mucho, mucho, mucho. Llevan con nosotros desde el comienzo. Pedro llegó soltero. Así es. Y entonces Damaris te llevó al altar. ¿Cómo fue? Yo llegué en 2005, año 2005, enero de 2005 aproximadamente. La iglesia tenía 9 meses. Correcto. Y entonces yo llegué solo a Miami. Me habían hablado originalmente de la iglesia, es una amistad que tenemos en común. Llego a la iglesia, que en aquel momento, literalmente comenzando, la iglesia no tenía edificio, no tenía nada. En un hotel. Se reunían en un ballroom de un hotel. Y entonces llegué allá al ballroom, ahí conectamos, salgo de la iglesia ese primer día que la visité, llamo a Damaris y le digo, tenemos iglesia en Miami. ¿Eran novios? Ya éramos novios en ese momento y Damaris se quedó en Puerto Rico. Yo tenía que comenzar el trabajo aquí en Miami y Damaris se quedó en Puerto Rico haciendo los preparativos de la boda. Y habíamos acordado de que cuando estuviésemos los dos aquí íbamos a visitar pues, una cantidad de iglesias y pues donde Dios nos dijera ahí vamos a congregarnos. Pero ese día yo vine a la iglesia, salgo de la iglesia y llamo a Damaris y le digo en el estacionamiento, tenemos iglesia en Miami. Y lo que hizo fue empezar a pelearme. Tú me dijiste que íbamos entre los dos a escoger la iglesia. Y yo le dije, yo sé que te dije eso, pero créeme que ya tenemos iglesia. Y entonces ella vino con sus papás a una visita en Miami. Esto es antes de casarnos. El aniversario. Vino para el primer aniversario de la iglesia. Que vino Danilo Montero. Vino Danilo Montero. Y entonces ahí vinieron mis suegros. Después del servicio conectamos todo, nos fuimos a almorzar en un restaurante que yo creo que ya no existe. Y fuimos a almorzar y entonces ahí mi suegro nos dice a ambos, oye, están en un buen lugar, están en un buen sitio. Y entonces pues honestamente nunca visitamos ninguna otra iglesia aquí en Miami, así que desde el día 1 hemos estado aquí. Se casan. Tú traes a Damaris, nos las presentas. Damaris inmediatamente se incorporó a la iglesia. Literalmente. Y siempre el sueño de tu esposa era... Ser mamá. El sueño de ella. Desde que eran novio te lo dijo. Damaris es una profesional. Tiene su grado de bachillerato. Hizo prácticas en medios de comunicación en Puerto Rico. Pero ella siempre me decía, por encima de todo lo que yo pueda hacer a nivel profesional, el sueño más grande que yo tengo es ser madre. Y eso desde el día 1, ella siempre fue bien clara. Gracias a Dios teníamos la bendición de estar estables desde una perspectiva financiera. Así que yo siempre la apoyé en eso y le dije, by the way, si tu interés en un momento dado es quedarte solamente cuidando al niño, porque siempre pensamos que nunca evitamos los niños. Así que nuestra meta siempre era de que tan pronto lleguen, tremendo. Desde el primer día. Nunca evitaron los niños. Nunca se evitó los niños. Así que siempre pensábamos que iba a ser algo que iba a llegar bastante rápido. Y pues obviamente pues no fue así. Pero Damaris siempre fue bien clara desde el día 1 de ser madre y que esa era su prioridad y que ese era su sueño. Ese era su sueño. Desde y ella se lo decía a ti primero, pero se lo decía a todo el mundo. A todo el mundo. Todo el mundo en esta iglesia sabía que tu sueño era ser mamá y que esa era tu prioridad. Y eso es digno de admirar, Damaris.
Hoy en día tenemos que aprender eso de ti, de una mujer, su prioridad y su sueño de ser mamá. Para mí es un alto nivel de admiración. ¿Pero qué pasó, Damari? ¿Qué fue lo que pasó? Que no llegó. Intentamos todo tipo de tratamiento. Bueno, intentamos todo naturalmente. Luego pasamos a lo que son los médicos, a conocer qué pasaba con mi cuerpo, qué era que estaba mal en mí, que yo no quedaba embarazada. Y realmente el médico llegaron a una conclusión de que yo no entendían por qué yo no quedaba embarazada. Y llegaron a llamar a mi condición una infertilidad inexplicable, ¿correcto? ¿No sabían por qué? No sabían por qué. Entonces tuve diferentes diagnósticos médicos y fue como que un roller coaster de emociones. Y mi casa parecía un laboratorio porque yo compraba cuánta prueba de ovulación podía existir. Mira, Pedro, hoy es el día. Y fue bien difícil porque cada mes era como, cuando salió un negativo, era como que yo decía, wow, perdí otro mes, tengo que esperar al próximo mes. Y ahí fue que comenzó nuestra montaña rusa de emociones con la infertilidad, que es un tema que hoy día se habla un poco más, pero antes no se hablaba tanto. Entonces, uno como mujer carga con esa lucha interna de que hay mal en mí, porque yo no puedo ser mamá. Si yo he hecho todo bien, yo salí de mi casa cuando me casé, hice todo, estudié, me crié en la iglesia. O sea, Señor, que te vienen muchos pensamientos que obviamente hoy día uno sabe porque está en el Señor. Son pensamientos puramente que el enemigo pone en la mente de uno. Y ahí comenzó nuestra jornada y fue muy difícil porque nos llegó a afectar como matrimonio, porque yo le ponía una presión a él también de que no quedó embarazada, vamos a probar este otro tratamiento. Y las comparaciones, fulana salió embarazada, yo no salgo embarazada. Era muy difícil, fue un caminar bien doloroso, bien retante a la vez también, porque te cuestionas mucho como ser humano, como mujer. Pero ahí Dios comenzó también a trabajar conmigo en ese proceso. ¿Qué fue la parte más difícil? Dame las dos situaciones más duras a ti como mujer. Una de las más difíciles fue cuando una doctora en Miami nos vio y típicamente allá, no quiero llorar, los médicos, en su alto por ciento, los médicos de fertilidad no tienen ese tacto humano cuando hablan con el paciente. Yo digo que te ven más como un cliente que como un paciente, ¿no? Hay esa sensibilidad. Y yo soy mucho de que yo tengo que conectar con la persona, con mi médico. Y esta doctora, que era una inminencia, porque ella está retirada, pues nos dijeron, ven, traten con ella, que ella es excelente. Y ella me dijo en mi cara, mira, tú no vas a poder ser mamá, tú no sueñas con quedar embarazada. Y ese día yo salí de la oficina, yo lo tengo tan claro en mi mente, estaba en la acera así y le digo a Pedro, I'm so sorry, perdón. Perdón que no te puedo dar un hijo, discúlpame. Eres libre de rehacer tu vida con otra persona, si eso es lo que tú quieres, pero intenté todo y no puedo. Y entonces él me cogió, yo recuerdo que estábamos en la acera de la clínica y él me dijo, Damaris, yo no me casé contigo para que tú me dieras hijos, yo me casé contigo porque yo te amo. Y si eso es lo que el Señor ha determinado para nosotros, yo no te voy a dejar, yo voy a estar contigo. Y me abrazó y todo el asunto. Y para mí, yo creo que esa fue una de las más difíciles para mí como mujer, el que yo sentí como que mi vida se cayó. Y yo dije, mi sueño, lo que yo tanto soñé. Yo desde niña jugaba con muñecas. O sea, yo amaba estar con muñecas porque era mi sueño de ser mamá. Entonces, cuando una persona te dice que ya tus posibilidades, tu sueño no se va a hacer realidad. Una doctora, tú dices, pues ya, this is it. Y bueno, esa fue una de las más difíciles para nosotros. Y yo lloraba mucho en las noches. Yo recuerdo que cuando me daba mucho por llorar en las noches, yo mordía la almohada de mi cama para que él no me escuchara llorar. Porque en la noche me venían muchos pensamientos. Y fue muy difícil. Fue muy difícil mi parte emocional, porque uno a veces es como el payaso. Uno ríe por fuera, pero por dentro está sufriendo.
Yo recuerdo otra ocasión de los más difíciles fue que nosotros mudándonos aquí a este templo, que estábamos limpiando el templo aquí, yo me recuerdo, nosotros habíamos hecho un procedimiento y fue un sábado y yo me recuerdo que estaba limpiando la oficina que me iba a tocar trabajar y me llamó mi médico y me dice, Damari, mira, te llamo para decirte una noticia buena y una mala. Y yo, doctor, dígame. La buena es que tenemos un embrión. Y yo, pero la mala es que no está bueno. No funciona. O sea, le falta un cromosoma. O sea, yo te lo voy a poner, lo vas a perder. O sea, no hay posibilidad de que ese bebé sobreviva. Vamos a seguirlo intentando en otras rondas. Para que lo sepas de que, ¿verdad? Que esto es lo que hay en el panorama y que tenemos que comenzar otro ciclo. Yo me recuerdo que ese día yo estaba en el baño y yo empecé a llorar sola. Llamé a Pedro estaba de viaje y Pedro me empezó a calmar por teléfono, mi amor, tranquila, todo va a estar bien, vamos a intentarlo nuevamente. Y yo recuerdo que yo termino de hablar con Pedro, me miré en el espejo, me sequé las lágrimas y yo salí y seguí, hice mis cosas. Nadie se enteró que yo estaba llorando en el baño. Y yo diría que han sido de mis dos momentos más difíciles de recibir noticias negativas que me afectaron muchísimo. La de la doctora y cuando no se dio el procedimiento. Damari, ¿qué tú dirías que fue lo que más te ayudó de Pedro? ¿Qué fue lo que hizo tu esposo que más te ayudó? Yo sé que esos son momentos de mucho dolor y de frustración, pero ¿qué es lo que él hizo que te dio más aliento para seguir? Yo creo que Pedro en muchas ocasiones, por lo que yo sé, estoy segura, es que Pedro fue bastante fuerte conmigo. O sea, él no demostraba su dolor, porque yo sé que él también sufría internamente, pero él trataba de hacer lo más fuerte para que yo estuviera bien. Él siempre estaba como que dándome palabras de ánimo, no te preocupes, todo va a estar bien, no te desanimes, estamos juntos, que es lo importante. Pero recuerdo en una ocasión que yo estaba en una crisis de esas que me dio, y él me cogió y me miró y me dijo, Damaris, te voy a decir una cosa. Tú sabes en la historia de Ana, cuando Ana está en el templo, que va llorando, que está ebria, que el sacerdote, hay una palabra clave que le dice a ella. Le dice, ve y come. Tú sabes, pero él me lo dice en un tono, no así, un tono más Pedro. Tú sabes lo que significa. Tú sabes lo que significa ve y come. Y yo le dije, no, me está llorando. Él me dice, ve y come significa vive. Tú no estás viviendo. Amén. Tú no estás viviendo. Tienes que vivir. Así que, tranquila. Y entonces eso a mí fue como que me dio como una cachetada, por decirlo así. Como que reaccioné. Porque es verdad, yo estaba desperdiciando cada mes en mi dolor, sumergida en mi dolor, en mi frustración de no poder ser mamá. Estaba dejando de vivir. Entonces, recuerdo que una pastora de acá de la casa me dijo una vez Damaris, tú piensas que no eres bendecida porque tú no has sido mamá. Y ella me dijo, sí, tú eres bendecida porque hay otras áreas en tu vida que Dios te ha bendecido que mujeres que son madres no lo son. Así que tú eres bendecida. Tienes que aprender a abrazar esas bendiciones y darle gracias a Dios por lo que tú tienes. Eso fue como que otra cachetada. Y así Dios me siguió como que hablando. Yo después, al pasar de 2 años, yo comienzo a trabajar acá en la iglesia. Y yo diría que esa fue como que fue un antes y un después para mí, ¿verdad, Pedro? Para mí, el tener mi mente ocupada, el yo tener mi mente trabajando en lo que a mí me gusta, en lo de crear, en lo de poder estar sirviendo al Señor, o sea, trabajando para el Señor, para mí eso fue como una terapia que me ayudó mucho a manejar mi situación. ¿Por qué? Porque estoy rodeada de personas que están en el mundo espiritual y todo el tiempo me hablaban fe, me inyectaban fe. Y yo creo que eso fue también una de las herramientas que me ayudó muchísimo a yo poderme levantar también. Pedro, ¿cómo te sentías tú como hombre, como esposo? Porque yo me imagino que tú no podías desahogarte con ella. No, complicado, bastante retante, y cuestionaba mucho a Dios. Porque, número uno, Dios nos había confirmado a través de personas, nos había confirmado a través de sueños de que íbamos a ser padres. Entonces era como que esta angustia y esta espera. Y por otra parte, otra cosa que yo le decía mucho a Dios es que, Señor, tú me has bendecido a mí
en el aspecto profesional, que pues obviamente siempre ha sido uno de mis sueños, y yo veo como Dios me da gracia, como Dios me da favor en mi aspecto profesional, y yo sé cuál es el sueño de ella, y veo que ese sueño no pasa de ser un sueño, o sea, que no sucede nada. Así que eso era algo retante. También sumamente difícil el aspecto emocional en momentos dados en el hogar. Pues obviamente, pues por momentos dados que Damaris tenía sus crisis completamente normales, y donde pues me tocaba a mí a veces sencillamente escucharla y no decir nada, en momentos dados tratar de darle una palabra de apoyo, y en momentos dados hablar con autoridad y decirle, no, esto es así, esto es lo que Dios dijo, esto fue lo que Dios habló, sí. Silencio, apoyo y autoridad. Liderazgo. Correcto. Hay momentos que yo tenía que, como el ejemplo que ella dijo de Ana, me recuerdo como ahora que yo estaba leyendo la palabra y caigo en la historia de Ana, y cuando la leo yo digo, oh my God, como que esa parte me resaltó. La había leído seguramente 1000 veces, pero esa vez como que cogió vida. Y me recuerdo que fui al cuarto donde ella y le dije, mira lo que estoy leyendo. Y la verdad del asunto es que tenemos que seguir con nuestra vida. O sea, no podemos paralizarnos y quedarnos aquí en espera de qué es lo que Dios va a hacer. Llegó un momento que ustedes decidieron adoptar. Háblame de eso. La adopción fue un tema bien difícil en la casa, porque yo de primera instancia nunca lo contemplé, soy bien sincera, nunca estuvo en mis planes, porque yo siempre decía que Dios me iba a dar mi hijo y que yo quería vivir la experiencia de un embarazo. Claro, estoy hablando y quiero ser cuidadosa con eso, es mi experiencia, mía. Cada mujer es diferente. Sí. Pero mi experiencia, yo sentía que Dios no me había hablado por ese lado, y que por qué tengo que aferrarme a algo de lo que yo sentía que no era lo que yo sentía que era lo que Dios quería para mí. Y aparte de todo eso, Pastor, que quiero también mencionar, en mi proceso me ayudó muchísimo que las personas que no están viviendo la situación igual que la de uno, hay que tener mucha prudencia. Y a veces se peca en ese lado. Y las personas que no están viviendo tu experiencia, es muy fácil emitir una opinión. Exacto. ¿Ok? Es muy fácil decir, ¿no tienes hijos? Mi hija adopta. Sí. Tantos niños que hay desamparados, porque tú no adoptas uno. Entonces, te venden la adopción. Yo lo vi de esa manera. No significa que sea así. Pero como me lo metían como que, como no quedas. Una solución. Esa es la solución que tú tienes. Sí. Queda, que esto adopta. Yo te entiendo. Eso mismo me ayudó a que yo le cogiera un poco de, tú sabes, sí, de resentimiento a lo que es abrazar la adopción. Y me tomó muchos años por eso mismo, porque la gente me decía, pero adopta, porque tú no adoptas. Y yo decía, pero Dios mío, pero es que no es lo que yo he sentido. ¿Qué otras cosas, Damaris, fueron imprudentes que te hirieron en vez de ayudar? Porque es importante que hablemos de esto. Claro, porque para evitar a las personas de si usted ve una persona para que aprender esté pasando, a ser sabios. Porque esto es un problema muy común. En estos momentos en nuestra iglesia hay fácil 40, 50 parejas que están pasando por esto. Entonces, ¿cómo edúcanos? ¿Cómo podemos ser sabios para lidiar con esto? Yo creo que hay un refrán que dice que la mejor palabra es la que no se dice. Yo pienso que tenemos que irnos bíblicamente. Nuestra boca tiene el poder para dar vida o para dar muerte. Nosotros podemos usarla para ser de bendición como ser de maldición. Entonces muchas personas daban muchas opiniones. Ay, ¿por qué tú no adoptas? Ay, a veces tenían un bebé y el bebé estaba en una rabieta o lo que sea. ¿Ves, muchacha, para qué vas a parir? Mira cómo se ponen, como que te justificaban. Eran comentarios tan imprudentes que me dolían mucho. En una ocasión una persona está embarazada, yo me la acerqué, la felicité y me dijo, ay, aquí pariendo por las que no quieren parir. O sea, tú no sabes mi historia, tú no sabes mi proceso, porque yo tampoco estoy divulgando mi situación. Claro. Entonces, yo pienso que las personas tienen que educarse, y entonces cuando usted vaya a hablar de algo, mejor ore por esa persona.
si Dios te ha puesto, como pasó muchas personas aquí en la iglesia que me decían, mira, Damari, yo no sé, pero Dios me ha puesto a orar por ti. Y yo le decía, ay, pues amén. Sí, claro. Usted sigue orando por mí. Sí. La oración es algo que es clave. Entonces, ser más prudentes, entender, tener más empatía, porque claro, también puedo entender, pastor, las mujeres que no han vivido este proceso, les cuesta muchísimo entender por qué yo quedé embarazada tan fácil y ella no quedé embarazada. O sea, en una ocasión nosotros compartiendo con unas personas, le estamos contando nuestra experiencia de lo que nos pasó con la adopción y todo el asunto. Yo estaba embarazada y ellos inmediatamente se miran, wow, y nosotros tan fácil que quedamos embarazados, wow, nosotros podemos decidir los días y quedaba embarazada. Y yo me quedé así y yo miré a Pedro, a mí me dolió porque a mí me costó. Sí. Entonces, comentarios como esos y a veces sin querer, queriendo, como dice el chavo, nos convertimos en esas peninas que habla la Biblia, que son piedra de tropiezo para esa mujer que está atravesando una situación tan difícil. Pues mire, usted lo que tiene que hacer es que yo le doy gracias a Dios, Pastor Frank, por las personas que Dios colocó a mi alrededor. Y mis amistades, porque fueron esos amigos como el paralítico en la Biblia, que el paralítico no se podía mover, obviamente, porque no podía caminar, pero sus amigos creyeron con tanta fe, rompieron el techo para que él llegara y pudiera recibir su milagro. Esos son los amigos que tenemos que buscar, esas son las amigas que tenemos que buscar, amigas que nos apoyen, que oren por nosotras, que crean por nosotras, porque en momentos dados yo no tenía fe. En momentos dados yo colgué los guantes, pero yo recibí un texto de una amiga, ay, Damaris, el Señor me puso esta palabra para ti, literalmente, Pastor Frank, así mismo. Y el mensaje decía, no temas, yo estoy contigo, Dios tiene... O sea, yo decía, Señor, gracias, Padre. Y ella no me estaba diciendo, no me estaba predicando, sencillamente me enviaba un texto, me enviaba un versículo bíblico. Entonces, yo quiero inspirar a esas personas que si usted ve una mujer que no ha podido quedar embarazada, usted ore por ella. Ore por esa persona, sea prudente, porque... Realmente, Pastor Frank, no es que queremos ser víctimas, porque eso no es así. Pero es una herida profunda. Es muy triste, Pastor Frank, porque es un sueño que tenemos como mujer, que queremos vivir y que nos ha costado. Pues vamos a ser prudentes. Vamos, mire, si usted ha sido mamá y no tuvo problema, qué bueno. Amiga, yo oro por ti. Quiero que tú sepas que Dios me ha puesto a orar por ti. Eso es más que suficiente. Para mí, palabras como esa eran clave. Entonces, pues o simplemente ore y no le diga nada. O no diga nada. O sea, la prudencia es esencial porque en el caso tuyo, tú tenías una herida abierta. Totalmente. Entonces, las palabras incorrectas lo que hacían era abrir más esa herida. Me dolían más, así mismo es. ¿Cuántos años pasó esto? 19 años. 19 años. Desde que se casaron, buscando bebé, el bebé nunca llegó. Nunca. Pasaron 19 años. ¿Qué pasó? Cuando cumplimos los 10 en pandemia, pero Javier me dice de la nada, me dice, oye, Damari, voy a tocar un tema que yo sé que para ti es sensitivo. ¿Qué tú piensas de la adopción? Y por gracia de Dios, por decirlo así, yo le dije a Pedro, ¿sabes qué? Sí, vamos a considerarlo. Porque yo estaba como que clara que ya mis posibilidades estaban completamente cerradas, o sea, estaba más pequeño esas oportunidades, que yo le digo, ok, vamos a intentarlo, ya. Y ahí yo me entré en oración con el Señor. Y dije, Señor, yo entro en esto porque esta es como mi última opción, pero yo entro con la condición de que, o sea, yo salgo con un bebé, o sea, yo no quiero salir completamente herida del proceso. Y ahí comenzamos nuestro proceso de adopción. Nos sentamos con usted, con Pastora, y realmente ustedes me abrieron un poco más los ojos, porque recuerdo en la oficina de usted que usted nos dijo, Damaris, tú puedes ser mamá, Dios te pone un hijo tanto en el vientre como en las manos. Para mí eso fue bien, como eso me abrió mis ojos, porque yo tenía una visión en mi afán de quedar embarazada, de que yo podía ser mamá solamente quedando embarazada. Y cuando usted me dijo eso, yo dije, wow, no, es verdad. Ese bebé yo lo voy a criar, lo voy a formar, le voy a dar su identidad, va a tener cosas de nosotros porque va a crecer con nosotros. Así que sí, ese es nuestro hijo. Y yo comencé a abrazar lo que es el proceso de la adopción. Y ahí comenzó nuestra aventura. Fue una aventura... Sí. Dolorosa. 2 años. No quiere decir que todo el tiempo es doloroso, pero en el caso de ustedes sí. Sí. Fueron 2 años
para hacer un matching con una pareja, con una mamá que nos escogiera a nosotros para ser los padres de su bebé. Y recuerdo claramente cuando estábamos cenando con unos amigos que recibimos la llamada de la trabajadora social donde nos dijeron, fueron escogidos para ser padres. Nosotros nos pusimos felices. Wow, fue una emoción, ¿verdad? Llamamos a la familia, todos estaban llorando, estaban felices. Y nos dicen, bueno, y el bebé nace en octubre y eso era en agosto. Yo dije, wow, tenemos 2 meses para prepararnos. Entonces, vamos a ser papás de momento. Y comenzó ese proceso, Pastor, muy, muy difícil, pero a la vez pudimos ver tantas personas que nos aman, nuestros amigos, que inmediatamente nos dijeron, ¿qué necesitan? Queremos comprarle las cosas del bebé. Y nosotros teníamos todo. Nos regalaron el coche, nos regalaron la cuna, nos regalaron todo lo que hacía falta para tener un bebé en la casa. Y en octubre nos dimos el viaje a Los Ángeles porque la agencia estaba en Los Ángeles. Ya habíamos conocido a la mamá por teléfono. Ella nos hizo, ella conectó con nosotros y decidió que nosotros íbamos a ser los papás de su bebé. Y ahí ya en octubre hicimos el vuelo para Los Ángeles para buscar el bebé y poderlo traer para la Florida y ahí comenzó todo. Nació el bebé. Nació el bebé. ¿Te dieron el bebé? Sí. Tú lo tenías aquí, yo vi la foto y Pedro también. Lo amaron al bebé, se llevaron al bebé para el hotel. Pero la mamá se arrepintió 48 horas después. Tuviste que devolver al bebé. No, eso fue una bomba atómica. Totalmente. ¿Cómo tú te sentiste, Pedro, cuando eso pasó? Porque yo me acuerdo que eso afectó más a Pedro que a ti, ¿verdad? Pedro le duró más el sanarlo que yo. Sí, para mí, lo de la adopción, añadiendo lo que comentó Damari, yo sabía que era un tema sensitivo en la casa, pero da la casualidad que comienza la pandemia y como básicamente uno casi no podía salir de la casa, me recuerdo que cogí unos días para orar y tener conversaciones con Dios. Y me recuerdo que salgo estaba en una habitación aparte, salgo de la habitación, voy donde Damaris y le digo, oye, ¿cómo tú te sientes? Yo esperando que iba a decirme, no, tú sabes que no, lo mío no es la adopción. Pero dije, no pierdo nada en preguntarle. Y para mi sorpresa, me dice que sí. Y comienza el proceso primero de entender un poco lo que es la adopción. Porque nosotros hemos escuchado de la adopción, pero no entendíamos cómo son los procesos, cómo se maneja, es complicado, etcétera, etcétera. Y es bien costoso. La adopción también es bien complicado. Es complicadísimo y es costoso. Y muy emocional también. Y entonces yo inicialmente pensando, no, pues vamos a conseguir una agencia en Puerto Rico para que el niño, como los dos somos de Puerto Rico, que el niño sea de Puerto Rico y ella... A mí honestamente me da igual que sea de Puerto Rico o no. Bueno, a fin de cuentas dimos con esta... realmente no es ni una agencia, es una firma de abogados que te representan a nivel de los 50 estados para facilitar y agilizar el proceso de lo que es la adopción, porque a fin de cuentas es un proceso legal. Sí. Da la casualidad que después de estar 2 años en el proceso, que eso es otra cosa, ahora lo contamos rápido, pero el proceso de que se diera el pareo con la mamá biológica tardó 2 años. O sea, que nosotros esperando y una vez más, Damaris en su cabeza, ya tengo tanta edad, ya tengo esto, ya sigue pasando el tiempo. Señor, ¿qué pasó? Estamos en la adopción, entendíamos que... O sea, porque a todas estas, y esto es un tema realmente bien importante, o sea, uno siente en todo esto que está dentro de la voluntad de Dios, porque es lo que pues uno siente que en su corazón, que es lo que uno debe hacer. Y obviamente Dios nos habla y nos confirma de que esto es lo que teníamos que hacer. Así que pasan 2 años y que no recibimos una noticia de que haya el pareo con una madre biológica también es desesperante. Hasta ese momento, en agosto del 2022, que llega la llamada de parte del bufete de abogados, nos dicen que hay una mamá interesada, nos conectan con ella porque parte del proceso es que ella nos escoge a nosotros y nosotros tenemos que escogerla a ella. O sea, tiene que haber como que esa química, esa dinámica. Así que comenzamos a tener estas conversaciones y voy a entrar en el detalle porque es que
no es sencillamente la adopción y que se cayó la adopción, es el proceso en sí, lo que realmente para mí fue bien doloroso. Entramos en el proceso. Esta persona era una persona que había cruzado la frontera ilegalmente, estaba en Estados Unidos ilegalmente. Primero, inicialmente se había mudado a la Florida a trabajar en la agricultura, en el farming de fresas. Después de eso, ella tenía una hermana que vivía en Oregón, se va con la hermana en Oregón. Allá es que, a fin de cuentas, conoce a este hombre, que es a fin de cuentas de quien ella queda embarazada. La relación no va bien y entonces ella decide irse para California, a un pueblito que se llama Santa Marta, que queda como a 3 horas de Los Ángeles. Hacer exactamente lo mismo. Ese pueblito es un pueblito que se especializa en agricultura. Así que cuando nosotros comenzamos a hablar con ella, ella obviamente nos hace su historia, o parte de su historia, y nos dice pues lo típico, que está viviendo en este pueblito que se llama Santa Marta, que hay yo no sé cuánta gente dentro de una casa, y que ella técnicamente se le hizo tarde para abortar al niño, y que pues entonces pues ya no quedaba otra opción que darlo en adopción. Wow. Ella entra en Google y pone para adopción y le aparece los abogados. Ella llama y ahí es que viene toda la conexión. A todas estas, obviamente la firma de abogados también nos prepara para estas conversaciones y nos dicen, tienes que entender que eso se conoce como birth mothers. Yo le digo las madres biológicas, típicamente son gente bien joven, son gente de escasos recursos económicos, así que tienes que estar preparado a que te pidan cosas, etcétera, etcétera, pero esto, y técnicamente te preparan para que legalmente tú puedas tener esa conversación. Pues da la casualidad que en una de esas conversaciones con la madre biológica, esto es previo a que naciera el niño, ella nos dice que ella quiere sacar a la firma de abogados de la ecuación y que quiere negociar directamente con nosotros. Entonces, a todas estas yo le digo, es que eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer porque eso técnicamente se puede constituir tráfico humano. Y eso es ilegal en los Estados Unidos. Así que no, oye, pero de todos modos yo quiero que tú sepas que yo he separado un presupuesto para ayudarte a cubrir tus gastos por X cantidad de tiempo, y ese presupuesto es cerca de $8,000 a $10,000. Así que quiero que sepas que va a haber un presupuesto que te va a ayudar a ayudarte o sea, que te va a ayudar a pagar tus gastos de tu día a día. A fin de cuentas, ella termina aceptando y pues llega el momento en que va a dar a luz, que me recuerdo que estaba la fecha para un 27 de octubre. Así que yo le digo a Damaris, bueno, Damaris, vamos a hacer lo siguiente, vámonos 2 o 3 días antes, por si acaso el niño nace antes. Viajamos Miami, Los Ángeles, alquilamos un carro en Los Ángeles, manejamos hasta Santa Marta, pueblito pequeñito, y allí nos quedamos en un hotel. Ella quería salirse de la casa donde ella vivía, porque ella básicamente, como ella iba a dar en adopción al niño, ella tenía presión de la gente de la casa, y ella como que la idea en su cabeza era, páguenme una habitación de un hotel porque voy a decir que me voy a visitar a mis familiares en Latinoamérica, y cuando regrese sin el niño, pues oye, fue que él se lo deja a mi mamá en Latinoamérica. Así que a todas estas, pues no hay problema. Yo le pagué entonces una habitación de hotel aparte a ella para que se quedara en la habitación del hotel. Y estaba en el mismo hotel que nosotros. A todas estas, cuando ya llega el momento para dar a luz, yo le había ofrecido, mira, estoy en el hotel, si hace falta que te lleve al hospital, no hay ningún tipo de problema. No, yo tengo una amiga que me va a llevar al hospital. No hay problema. De repente, ya faltando, no sé, en un momento de la tarde, ella llama
a Damaris y le dice que tenía dolores, que la amiga no aparecía, si la podíamos llevar al hospital. Pues no hay ningún problema. Ahí entonces nos montamos nosotros en el carro, vamos y la buscamos, porque estábamos comiendo en otro sitio, vamos y la buscamos, la llevamos al hospital, Damaris se baja con ella, Damaris es la que le hace el check-in en el hospital, Damaris, la enfermera no hablaba español, así que Damaris era la traductora, Damaris estuvo en todo el proceso, en lo que yo me estacionaba, yo me bajo del carro, entro, veo el caos que hay, se la llevan a la muchacha para la sala de parto, escucho a la enfermera gritando, we're having a baby, we're having a baby. Yeah. Entonces el doctor no llegaba y entonces yo no podía pasar, obviamente. Y yo por un lado, la enfermera me decía, puja, puja, y yo, puja, no pujes. Estaba yo traduciéndole todo el tiempo porque ella no entendía nada. O sea, estabas ahí. Yo Ella estaba ahí. Estuve ahí en el parto. Damaris estaba ahí en el parto. Entró por la puerta, entró contigo. Exactamente. Así que Damaris está al momento que nace el niño. Que nace el niño. Así que nace el niño nace en el saco, o sea, no se rompió el saco. Y entonces sale el médico y dice, oh, we have a lucky baby. Y yo le dije, no, he's a blessed baby. Exactamente. Y entonces, ahí es que me dicen que yo puedo entrar y pues como usted sabe que Damaris trabaja en redes sociales, pues ya yo tenía unas instrucciones de todo lo que yo tenía que hacer, entrar con el teléfono grabando claro. todo el asunto. Así que ahí entro yo con toda la producción de Damaris, etcétera, etcétera, a grabar. Le preguntan a ella, le preguntan a la mamá biológica, le preguntan, ¿quieres ver al niño? Y ella dice, no me interesa. Y cambió su cara. O sea, ella mira hacia el lado contrario, no me interesa, no hay problema. Y ahí inmediatamente el médico me dice, congratulations, mom. Ahí te llaman mamá por primera vez en tu vida. Por primera vez. Te lo dijo un médico. El médico. Una doctora te dijo que no ibas a ser mamá y ahora otra doctora te está diciendo que... Correcto. De ahí nos pasan a otro Y eso es un mixed feelings de emociones porque a la vez yo decía en mi mente, bueno, si ella se arrepiente porque quiere mantener el bebé, tengo que tener empatía como mujer porque, bueno, se quedó con el bebé, me va a doler, pues el bebé va a estar con ella. Pero era como que esas emociones de que, wow, es primera vez que yo estaba nunca había visto un parto en mi vida. O sea, era como que para mí era todo tan, como que, oh, wow, qué impresionante. Y estuvimos con ella. Inclusive, el médico inmediatamente dice, hay que sacar a los papás adoptivos de la habitación. ¿Con el niño? Con el niño. Hay que ya hacer el detach, ya hay como que hay que separarlos. Y ahí inmediatamente le dijimos a la mamá del bebé, si podíamos orar por ella, y ella dijo, ok, sí, y oramos por ella. Y entonces ya ahí nos llevan a otra habitación y ahí comenzó la historia de nosotros como papá, básicamente con el bebé. Exactamente. Ahí comienza el proceso de que había que esperar las 48 horas, tenía que llegar la trabajadora social porque el estado de California tenía que autorizar la adopción y después el estado de Florida tenía que autorizar la adopción. O sea, era un proceso que iba a tardar casi 2 semanas. Legal. Todo el aspecto legal. A fin de cuentas, pasó un día, llega la trabajadora social y cuando llega la trabajadora social, de repente la mamá biológica, que ya había recibido visitas de unas amistades, empieza a pedir fotos del niño y a decirle a la trabajadora social que ella no está dispuesta a firmar el release de las 48 horas, porque el estado de California básicamente te dice que la madre biológica tiene 30 días para arrepentirse de la adopción. Pero parte de lo que hace la firma de abogados es que le da un release para que ese tiempo pase de 30 días a 48 horas. Ella no quería firmar el release de las 48 horas. Entonces ahí empieza esta locura emocional, Pastor Frank. Yo recuerdo que yo lo llamo y el consejo que usted me da es, Pedro, no, o sea, si no, es que no hace sentido. Ustedes se van a exponer ustedes, vas a exponer a tu familia, todo el aspecto emocional. Y entonces ahí tenemos una conversación con ella, con la mamá biológica, y yo le digo, me recuerdo como ahora que le digo, tú eres la mamá biológica de este niño. Tú sabes qué es lo que le conviene a este niño. Y la decisión que tú tomes, nosotros la vamos a respetar. ¿Y cómo estaba Damaris cuando tú dijiste eso? Llorando. Damaris estaba llorando porque, ahí, pues ya se había encariñado con... Claro, ya llevábamos más de un día con el niño. Pero a todas estas, yo hablando con autoridad, yo le digo a ella, a la mamá biológica,
Si tú decides quedarte con el niño, yo no tengo problema con eso y te vamos a respaldar 100% en eso. Pero lo que yo te digo es que si tú nos das la oportunidad a nosotros ser los papás adoptivos de este niño, yo te garantizo que yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que este niño esté lleno de amor, Amén. para que este niño tenga todo el apoyo emocional, el apoyo espiritual y el apoyo financiero para ser un hombre de bien. Era un niño, para ser un hombre de bien. Pero la verdad es que yo no puedo aceptar lo de los 30 días porque yo no puedo cogerme el riesgo de llevarme al niño, exponer al niño, o sea, que el niño comparta con la familia y tú te decidas que no quieres la adopción días antes y que técnicamente, emocionalmente, no tan solo mi esposa y yo, sino mi familia quede destruida por esto. Después de esa conversación, ella acepta firmar el release, nos da los 48 horas, ahí es que oficialmente podemos salir del hospital. Al día siguiente llevamos al niño al pediatra y ese día a las 5 de la tarde, hora de Los Ángeles, oficialmente era irrevocable la adopción. Y a las 4:40 de la tarde... Estábamos tomando la foto. Ya estaba, exacto, estábamos ya en el proceso, social media. Para ponerla en social media. de tomar la foto que íbamos a subir en redes sociales para decir que éramos padres adoptivos. Nuestro hijo. Y justamente, faltando 20 minutos, ella llama para decir que lo había pensado y que quería quedarse con el niño. Obviamente, se forma, imagínate esta habitación del hotel, está el niño con nosotros, que de verdad... Era un niño bien tranquilo. Un niño súper tranquilo, pero Damaris emocionalmente, la tengo bien viva la imagen, Damaris cae al suelo, empieza a darle puños al piso, reclamándole a Dios, yo te había pedido que yo no quería pasar por esto, que por favor, ¿cómo es que tú me haces esto? A todas estas estoy llamando yo entonces al bufete de abogados diciendo acaba de pasar esto, etc. ¿Qué pasa? A mí honestamente, y la razón que entro en el detalle de lo que pasó en la adopción, es que nuestra teoría es que realmente la mamá no quería al niño. Ella no quería al niño. Y que sencillamente cuando empezaron a llegar amistades y ella empezó a pedir fotos y yo empiezo a unir una cosa con la otra, el querer sacar al bufete de abogados, negociar directamente con nosotros. Ella en un momento dado le había comentado a Damaris que ella había pagado una cantidad de dinero a un coyote para que la entrara ilegalmente a Estados Unidos y que ella no había terminado de pagar eso. Una situación económica. Y que había una situación económica porque los intereses eran súper altísimos. Bueno, había todo este drama y yo le digo a Damaris, a mí algo aquí no me parece bien, porque yo siento que esto no es... que ella realmente quiera quedarse con el niño. Esto de repente me da la impresión de que a este niño lo están vendiendo. O sea, eso fue... No, inclusive en un momento dado cuando le llevamos el niño, antes de eso, previo, ella lo mira y lo que dice es, se parece al papá. Sí, o sea, ella nunca yo tuvo... lo quería voltar porque es que yo no lo puedo tener. Yo no lo puedo tener Ella nunca tuvo ningún tipo de conexión con el niño. Nunca la tuvo. Así que, a fin de cuentas, ahí empiezo yo. Y entonces el bufete de abogados dice, bueno, tienes que regresarle al niño, ella tiene que firmar un documento. Y yo, ok, ¿cómo realmente vamos a hacer esto? Y entonces me dicen, no, pues tienes que encontrarte con ella. Y yo, no, ¿cómo yo voy a encontrarme con una persona que yo no conozco? ¿Qué tal si yo le entrego el niño y después ella alega que nosotros nunca le entregamos el niño, que le robamos el niño? Bueno, se formó un pequeño caos. Esa misma noche terminamos con el niño manejando 3 horas Los Ángeles. de vuelta a Los Ángeles para vernos en la oficina del bufete de abogados. Le pidieron a ella que ella también tenía, o sea, a la madre biológica, que también tenía que ir a Los Ángeles y querían que nosotros le entregáramos el niño a ella y tomarnos una foto para que quedara de evidencia que eso había sido así. Y yo recuerdo que yo estaba obviamente bastante tenso e incómodo con la situación y digo, no, aquí yo no tengo que entregar ningún niño a nadie. A fin de cuentas, yo te paso a ti el niño y ustedes se encargan de entregárselo a ella, etcétera, etcétera. Esa misma noche,
yo compro los pasajes inmediatamente para regresar a Miami. Quería inmediatamente irme de Los Ángeles. Y literalmente había comprado coche, yo había comprado un sinnúmero de cosas para resolver en esos días allá en Los Ángeles. Regalamos todo. Y entonces, obviamente a todas estas, Damaris llorando, pero yo intentando lo más posible de mantenerme fuerte hasta que al otro día por fin nos montamos en el avión. Como se compró todo último minuto, Damaris y yo nos estábamos sentados al lado uno del otro. Así que ahí me sentí, cuando ya por fin ese avión va a despegar, es que yo realmente comienzo a desahogarme y empiezo a llorar. Estuve todo el vuelo llorando y recriminándole mucho a Dios. Y ahí honestamente es que comienza mi proceso de lo que fue. Los dos recriminaron a Dios. Totalmente, sí. Sí, porque no entendía. No entendía. Es que la adopción para mí era como que ese último paso ya y mi gran oportunidad. Y lo hicieron todo bien. Y lo hicimos todo bien. Abogados, todo bien, exactamente. Sin embargo, no funcionó. No funcionó. Vamos a hablar del milagro ahora. Yes. Porque esos fueron 19 años de sufrimiento. Sí. Yes. De un roller coaster emocional. Me imagino que afectaba a veces la relación entre ustedes dos. Yo me acuerdo cuando Pedro vino de Los Ángeles, yo te vi a ti más fuerte que a Pedro. Primera vez que yo te vi a ti más fuerte que a Pedro. Usualmente Pedro era más fuerte que tú. O sea que la primera etapa del proceso te hirió a ti, pero la segunda etapa del proceso de adopción lo hirió a él. O sea, fue un ataque contra los dos. Sí. Me recuerdo que una promesa que le hicimos los dos delante de Dios fue: Señor, si tú en el proceso de la adopción ya comenzamos, no nos vamos a quitar. No. Si tú nos das la bendición de ser padres biológicos en el proceso, tenemos los dos, y viene la oportunidad de ser papás adoptivos, eso va. O sea, te hacemos la promesa de que eso va. Eso es hermoso. Entonces, por eso nunca hemos cerrado. Cuando pasó, lamentablemente, la situación de la adopción, nosotros abrimos para adoptar en Puerto Rico, abrimos para adoptar con el pastor de Perú. O sea que, y todo eso está abierto. Lo que pasa es que son procesos que toman muchos años. Pero Dios nos sorprendió. Sí. Dios nos sorprendió de una manera. Yo quiero que me hablen del milagro. El milagro se llama Juan Andrés. Se llama Juan Andrés. Un niño precioso, bello, precioso. ¿Dónde está Juan Andrés? ¿Dónde está Juan Andrés? ¿Dónde está Juan Andrés? Bueno, durmió. Para resumir la parte del milagro, a mí me tomó, yo lo digo literalmente, me tomó un año el procesar esto, porque para mí todo lo que tenía que ver o lo que yo entendía que era la voluntad de Dios, honestamente rompió. Ahí está Juan Andrés, Pedro. Ahí está. Qué lindo, Juan Andrés. Este es el milagro después de 19 años. Si ustedes han oído por todo lo que pasó esta pareja, por todo lo que pasó, mire la fidelidad de Dios, mire la cara de Juan Andrés, mire esa sonrisa, qué hermoso. Cumplió 6 meses, Damaris. Ya 7 meses. 7 meses tiene ya. 7 meses. Pedro, cuéntame cómo fue el milagro. Básicamente, Dios yo creo que utilizó el proceso de la adopción, entre muchas cosas, para romper conceptos erróneos que yo tenía en mi cabeza. Y uno de los conceptos que yo tenía en mi cabeza era de cómo realmente, qué significaba realmente la voluntad de Dios. Y yo creo que parte de los problemas que yo tenía en términos de interpretar la voluntad de Dios es que yo tengo que orar literalmente por todo, y hasta que yo no tenga una confirmación de cuál es la voluntad de Dios en algo en específico, yo no puedo hacer absolutamente nada. Y entonces la razón que yo le recriminaba mucho a Dios es que yo decía: Señor, yo en todo momento sentí que el proceso de la adopción era parte de tu voluntad. Y si era parte de tu voluntad, ¿por qué termina pasando esto? Otra premisa equivocada. Porque a veces pensamos que como cristianos la voluntad de Dios humanamente es que todo salga bien. Y no siempre es así. Y tú predicas de eso. Exactamente. Sí. Entonces, bueno, yo pasé por un proceso, y cuando alguien me hablaba de la voluntad de Dios, yo decía: yo no quiero hablar de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios... Y bueno, y daba como que mi pequeño sermoncito de lo que había aprendido de la voluntad de Dios. Y recuerdo que en una ocasión, y tú eres parte de la historia, Pastor, venimos a la iglesia y tú nos preguntas antes del servicio: oye, ¿cómo va lo del proceso del Perú?
Y entonces yo digo, bueno, ahí vamos, estamos viendo a ver qué pasa. Y me preguntaste, ¿pero tú has orado por eso? ¿Tú crees que esto es lo correcto, esto es lo que se debe hacer? Y a mí inmediatamente se me encendió la chispa por dentro, el colérico que iba en mí. Y yo, volvemos con la voluntad de Dios. Y yo digo, pastor, estamos orando y pues vamos a ver qué pasa y ver lo que Dios quiere y para adelante. Y le digo a Damaris, vámonos porque no me sentí cómodo con la situación. Estuvimos en el servicio, se acabó el servicio, regresamos a casa y le digo a Damaris, ¿sabes qué? Creo que fui un poquito fuerte con Pastor Frank. Déjame mañana. Yo me di cuenta, Pedro. Yo le digo, déjame ir mañana a verme con él y poder hablarle de por qué es que me siento así. Así que al otro día nos reunimos aquí en la iglesia, te llamé, tú me dijiste, sí, pasa por acá. Y ahí me desahogué contigo. Y te dejé saber cómo me sentía. Te comenté también de que pues obviamente que no estaba participando de la parte de ser maestro de la universidad. Y tú me dijiste, bueno, pues vamos a predicar inmediatamente. Y yo, no quiero predicar. Bueno, hay una pequeña discusión hasta que acepté. Me dijo que no. Me dijo que no estaba listo. Y yo le dije, Pedro, pero yo siento que tienes que hacerlo. Así es. Así bueno, es. Pero predicaste. Y entonces, ¿qué pasa? Ese día que yo estaba orándole, Señor, ¿de qué predico? ¿De qué predico? O sea, te sentí esta tensión, esta presión. Y yo, Señor, ¿de qué predico? A fin de cuentas, sentí en mi corazón de cuál ha sido tu proceso durante este año. Pues predica sobre la voluntad de Dios. ¿Quién mejor que tú para predicar eso? Así que ahí preparo la prédica. Venimos a la iglesia, estamos en el cuarto previo a que me toque subir al altar a predicar y le digo a Damaris, ¿a ti no te molestaría que yo hablara sobre el testimonio de la adopción? Y Damaris me dice, para nada, 100%. Y yo pues creo que voy a tocar el tema como parte de la prédica. Sí. Y yo creo que esa prédica, yo siempre digo que el milagro de Juan Andrés comienza en esa prédica. Porque yo creo que ahí fue donde una vez yo lo hablo, donde yo lo testifico, es que yo oficialmente digo, wow, como que ese día, después de ese día yo me sentí tan distinto, tan diferente y ya podía hablar de la situación y no me dolía. Y dije, wow, qué cosa increíble. De ahí entonces... Por eso tengo que esa prédica, ese famoso día de octubre, ese viernes de octubre, pasan varias semanas, pasaron como 2 semanas que yo no pude venir a la iglesia por asuntos de trabajo. Y cuando regreso, me dice uno de los sugieres, me dice, oye, te está buscando Migue. Y yo, ¿quién es Migue? Y me dice, bueno, él y su esposa que son maestros en el Kids Church. Sí. Y yo le digo, es que yo no conozco a ningún Migue, pues lleva semanas buscándote. Sí. Y entonces yo le digo, bueno, pues pásale mi teléfono y si está aquí, pues que me llame. Entramos al servicio, me llega un mensaje de Migue. Hey, saludos, Pedri. Me dice Pedri. Es Migue, avísame para vernos cuando acabe el servicio. Y yo, claro, voy a estar aquí. Acaba el servicio, él viene con su esposa. Damaris estaba trabajando en la parte de redes sociales, así que estoy solo yo con él. Y él me dice, mira, que tengo que contarte porque yo no vine al servicio que tú predicaste, pero lo vi por YouTube, lo vi online. Y pues quería hablarte de que nosotros, pues nosotros pasamos por un proceso similar y dimos con esta clínica en Barcelona, que tú sabes que allá está lo top en términos de médicos de fertilidad. Y si tú te parece, o sea, si te parece bien, porque no nos sentamos los 4, veo a la esposa de él está embarazada. Y yo digo, wow. Y me dice, ¿qué te parece si nos vemos esta noche? Y le dije, bueno, pues déjame tocar base con Damaris y regreso donde ti. Me doy la vuelta y digo, inmediatamente en mi cabeza, yo soy tan analítico, digo, wow, ¿será por esto que Dios me ha dado tanto amor por España? De repente, por eso es que voy a ir a España. So, voy donde Damaris y le digo, Damaris, acaba de pasar esto. Tengo esta persona que se llama Migue. ¿Tú lo conoces? No lo conozco. Ok, dan clases en el Kids Church. Sí. Le hago la historia y yo le digo, ¿qué tú crees? ¿Nos vemos con ellos esta noche? Y Damaris me dice, sí, ¿por qué no? Esa noche nos encontramos los 4, vamos y cenamos, ellos nos hacen la historia, nos hablan
del médico, de cómo ellos se hicieron amigos del médico, de que el trato es completamente distinto, que la clínica es otra cosa y económicamente no es Estados Unidos, no es los precios tan altos de Estados Unidos. Así que salimos de la cena, regresamos a casa y yo le digo a Damaris, ¿qué tú crees? Porque es otro proceso más de es como volver a empezar lo que comenzaron 12, 13 años atrás. Entonces le digo, ¿cómo tú? Digo, yo hago lo que tú quieras. ¿Qué quieres hacer? Y Damaris, como que ya después de todo lo que hemos pasado, es como que, whatever, dale, vamos a hacerlo. Y yo le digo, está bien, el peor de los casos, ¿qué pasa? Pues nos damos un viajecito a España y disfrutamos de estar en España. Y efectivamente así hicimos, conectamos con la clínica, conectamos con el médico. Obviamente ya Miguel conocía al médico, así que cuando llegamos a España, él mismo nos fue a buscar al aeropuerto. Bueno, fue un trato espectacular y ahí decidimos comenzar el proceso. Con un nuevo médico. Un nuevo médico especialista. Es una eminencia, es cubano, está en Barcelona, pero es cubano. Y comenzamos el proceso. La primera vez no se dio. Y el segundo intento, pues llegó Juan Andrés. Llegó Juan Andrés. Damaris, yo quiero que tú me digas, ya estamos terminando. Sí. Yo quiero que tú me digas, ¿cómo tú te sentiste cuando saliste positiva? Cuando te dijeron en tu vientre hay una vida. No, eso es... Yo todavía pienso en eso y es como que no lo puedo creer, porque fue con el positivo que siempre soñé. Fueron tantos negativos que tuve en mi vida que yo le decía a Pedro, yo soy la reina... Fueron fácil, más de 100 negativos. Fácil. Yo le decía a Pedro, yo soy la reina del negativo. Era negativo. Nada. Y yo cuando vi ese positivo, yo lo abracé, que yo quería dormir con él todo el tiempo con mi prueba de embarazo. Y para mí era como que yo no lo podía creer. Yo no podía creer que yo, primera vez en mi vida, tenía un positivo en mis manos. Así que fue de las experiencias más hermosas que yo he vivido. Como lo soñé. Fue como lo soñé. Dios me regaló un embarazo tan lindo. Yo sé, tenía una energía impresionante. Yo tuve un embarazo. Eso nunca lo entendí. ¿Qué? Ella no paraba aquí, no paraba. Sí. Damaris, pero tu papá tuvo un sueño, ¿verdad? Yo me acuerdo que tú me dijiste que... El día que yo me hice la prueba de embarazo... que él no sabía nada. Claro, porque no le habíamos dicho nada. Pedro tuvo un sueño que iba a ser... Hace muchos años, exactamente. Y después tu papá tuvo un sueño. Y ese día que yo me hice la prueba de embarazo, la madrugada del día siguiente, que nosotros le íbamos a dar la noticia a usted y a Pastora Zaida, porque iban a ser las primeras personas en decirle que estábamos embarazados, mi mamá me llama y me dice, mira, Damaris, que tengo que decirte algo. Tu papá se levantó llorando esta madrugada y muy intenso, no paraba de llorar. Y yo le pregunté que qué le pasa. Y que cuando ella le preguntó, la respuesta de mi papá fue... Nena, es que acabo de ver a Damaris dando a luz un bebé, o sea, y era un varón y era grande, y lo vi así clarito, él decía, lo vi clarito, y él lo que le dice a mi mamá es, bueno, si el Señor no me permite verlo físicamente, ya él me lo mostró en sueño, y ya lo pude ver. Yo estaba comiéndome por dentro porque ya tú estabas embarazada. Claro, ya lo sabía. Yo estaba en mi oficina acá y yo iba camino, nosotros estábamos esperando, yo estaba esperando a Pedro para ir a decirle a ustedes la noticia. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo yo le digo? Pero Pedro me dijo que no, que nos aguantáramos, que fuéramos, tú sabes, cuando estuviéramos los 3 meses hay que esperar. Y mami me decía, pues, y eso fue el sueño que tuvo tu papá. Y mi mamá llorando. Y yo con una ganas de decirle, mamá, vas a ser abuela. Dios mío. Dios se lo mostró a mi papá. Damaris, y una cosa que yo quiero decir, porque ya estamos terminando, que siempre, aun cuando tú estabas llorando, en ese dolor de lo negativo, del no, cientos de no, antes que vino el sí. Así mismo es. Tú nunca paraste de servir al Señor. No. Tú siempre estabas aquí dándolo todo. Así mismo es. Yo, pastor, le he servido a Dios porque amo a Dios. Yo nunca serví a Dios por lo que Dios me fuera a dar. Yo al contrario, me sumergía más en servir a Dios, en darle lo mejor de mí a Dios. Y eso para mí fue de las cosas más lindas. Yo poder serle fiel a Dios, aún en mi proceso,
en momentos de ser como el payaso, con dolor por dentro. Sí. Pero que Dios me dio dando lo mejor para Dios. Y yo me acuerdo que un día vino un profeta aquí y del altar te dijo, tú que me has servido, siempre me has servido, siempre has servido en esta casa. Y te profetizó el bebé. Me dijo que Dios me entregaba en mis brazos algo. Él decía, lo veo clarito, te lo está entregando en tus brazos y estoy cambiando todo dolor en alegría. Y dijo, lo que te arrancaron. Lo que te arrancaron, así mismo es. Yo te lo voy a poner en tus brazos. Así mismo es. Porque tú has sido fiel sirviendo esta casa. Entonces yo me quedé, Señor, gracias, Padre, por tu palabra, pero yo en mi mente decía, la adopción, otro bebé que voy a adoptar. Sí, o sea, yo jamás pensé. El Señor te lo puso en tu vientre. En mi vientre. Como tú siempre soñaste. Como siempre lo soñé. Para terminar, yo quiero que mires a la cámara y le hables a todas estas mujeres que nos están viendo ahora, que están en el proceso de los negativos, que están en el proceso de soñar con su bebé y aún no lo tienen. Mi consejo que les puedo dar es que no se rindan, que vean a mi hijo como esa esperanza, como esa fe, como esa inspiración. Si Dios ha puesto ese sueño en su corazón, es porque Él entiende, como yo dije ahorita, que ustedes tienen la capacidad para poderlo tener. Así que no se rindan, rodéense de personas que les inyecten fe, que crean por ustedes, que cuando ustedes tengan el ánimo, porque nos pasa, porque humanamente nos ponemos muy tristes, que Dios le coloque a las personas correctas para que les puedan inyectar fe, no pierdan la fe. Dios es un Dios de milagros, para Dios nada es imposible. Y de igual manera, si están en un proceso de adopción, que no se rindan tampoco, Pastor, porque eso es una bendición. Somos padres, como usted bien me dijo a mí en una ocasión, Dios lo pone en el vientre como lo pone en nuestras manos. Así que no se rindan y que nuestra historia, nuestro testimonio sea de inspiración, una inyección de fe a sus vidas. Y lo es, porque Juan Andrés es el bebé de todos nosotros. Amén. Ustedes son los papás, pero él es el bebé de todos nosotros. Así mismo es. Dios es un Dios de milagros. Y cuando ellos pensaban que ya no iba a suceder nada, ellos lo dijeron, nos rendimos. Después de tanto sufrimiento, una vez más vino Dios con su fidelidad y hoy tenemos un bebé hermoso. Así que usted no se rinda tampoco. Muchas gracias, Damari y Pedro, gracias por su testimonio. Gracias, Juan Andrés, por estar en el podcast. Gracias, Pastor Frank. Dios los bendiga. Nos vemos muy pronto en un nuevo podcast de Frank López.